Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este live de cada jueves. Yo feliz, emocionada de estar nuevamente con ustedes en este espacio en donde agregamos valor, en donde te damos algunos tips para mejorar tu calidad de vida, para vivir a plenitud, para trabajar en tu autoestima, para tener una mejor actitud frente a la vida y a los desafíos que se presentan. Estamos esperando unos minutos para que se conecten las personas. Me han dicho que por favor les espere unos minutos y empezamos con este tema muy, pero muy importante. Realmente conocer. Hola, buenas noches Isabel, bienvenida desde Guatemala. Qué gusto tenerte en este espacio maravilloso. Bienvenida y un saludo hasta Guatemala. Un saludo para tu familia, para Juanjo. Qué alegría poder verte. Voy a esperar un minuto más y vamos a iniciar este live que tiene que ver con la autoaceptación. Es un tema realmente importante, fundamental, porque investigando en mi propia vida primero y luego a través de mis mentores y un psicoterapeuta que marcó mi vida, que es el doctor Nathaniel Branden, él habla incluso que el tema de la falta de autoaceptación impide nuestro crecimiento económico, el éxito en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos ha creado, nos ha sembrado un pensamiento de escasez. Entonces no permitimos la abundancia en nosotros, ¿ok? Hola, mi amigo Christoph desde Ecuador. Qué gusto tenerte aquí. Bienvenido a este espacio en donde hablamos sobre temas de desarrollo, de crecimiento personal, buenas noticias, esperanza frente a tantas malas noticias que tenemos a diario en nuestra sociedad. Bien, a 8:35 vamos a empezar. Como siempre me gusta empezar con una historia. Este tema de la autoaceptación es un tema fundamental porque significa que si tú no te aceptas, si tú no estás consciente de tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tus creencias, tus valores, si no estás consciente de ello, vas a vivir de manera automática y prácticamente como un zombie. ¿Por qué? Vamos a explicar en este live qué significa vivir como un zombie. Significa vivir en automático. Es reacción a la inmediata reacción a un tipo de situación. Normalmente es violencia o huida. Entonces vamos a... Hola, buenas noches Arturo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Bienvenida también, estimada Karencita. Qué gusto de tenerlos. Bueno, vamos a ir al tema porque sé que todos están ansiosos de escuchar esta historia. La historia es la siguiente. Cuando mi pequeña hija tenía 7 años, es donde inicia este proceso en mi vida de transformación, porque fue como un detonante a todo el sufrimiento que yo tenía por dentro. Me convocan al colegio y estudiaba en un colegio parroquial. Me dicen, ¿sabe qué, señora? Ya no podemos con su pequeña. Su pequeña es una niña muy hiperactiva y además agresiva. Y no podemos con ella, necesita ella terapia, necesita usted hacer algo con ella. ¿Y qué creen que yo hice cuando la psicóloga del colegio me dice eso? Por un lado, yo dije, esta psicóloga, empecé a justificarme, ¿ya? Esta psicóloga no tiene hijos, no sabe lo que es ser madre, y yo que soy una madre esforzada, trabajo, encima vengo a la casa, cuido de ellos, estoy preocupado por todo lo que pasa en mi hogar, soy una madre ejemplar. Sin embargo, ya me dieron
un ultimátum. O cambia a la niña, o usted hace algo, o la retiramos del colegio. Como no me gustó esto, decidí tomar acción. Fui a buscar a otra psicóloga. Dije, bueno, si la solución es una psicóloga, vamos a ir. Y la psicóloga me dijo, señora, este tema ya tiene que ver la psiquiatra. Conozco a una persona, me refieren. Y la psiquiatra analiza a mi hija y me dice, ¿saben qué, señora? Necesitamos medicarla, bajarle todas la energía que tiene, porque está como que desbordada. En ese momento me sentí fracasada como mamá. Gracias, Arturo. Es un gusto tenerte también aquí y saber que tú estás conectado siempre. Y te pido por favor que compartas este mensaje porque sé que muchas personas lo están necesitando. Entonces me sentí fracasada como mamá. En ese aspecto estaba destruida, pero en el área profesional era una profesional brillante. Tanto así que no buscaba trabajo, siempre me referían y siempre estaba en cargos de posición, de poder, jefaturas. Entonces como que contrastaba con mi realidad, ¿verdad? Cuando llego a este psiquiatra y me dice medicarla, me sentí triste, destruida. Fui a mi casa. Como soy una persona muy alegre, expresiva, de hecho se notó esa tristeza en mí. Alguien muy cercano a mí me pregunta, ¿qué te pasa, Ítala? Y le cuento mi experiencia con la psiquiatra. Y me dice, no es justo que la mediquen, me dice, porque esta medicación lo que va a hacer solamente es adormecerla y no va a resolver el problema. Sí, tienes razón. Entonces, yo soy una persona de fe y en ese momento me puse a orar y dije, Dios, ayúdame porque no sé qué hacer. Por un lado estaba muy bien profesionalmente, pero por este lado como madre era un desastre. Y sabía que mi hija sufría, ¿no? Aparte que en el colegio ya la habían fichado y recientemente conversando con una mamá de esa época me decían que nadie quería ir al cumpleaños, a la fiesta, porque como que ya le habían puesto una cruz a ella, no querían juntarse con ella. Entonces eso me dolió más. Dentro de ese espacio de oración me pongo a ver televisión porque era como las 10 de la noche. Dije, voy a ver, y pongo un canal en donde pasan programas cristianos, ¿no? Y ahí una psicóloga, que era una psicóloga cristiana, dice, los que tienen hijos. Hola Diana, ¿cómo estás? De Colombia, bienvenida, buenas noches. Y ella, la psicóloga, dice, ¿no? Los que tienen hijos con TDAH e hiperactividad, mi hija tenía déficit de atención e hiperactividad, ese era el diagnóstico, son personas bendecidas. Esa palabra que usó ella para mí me cambió un poco el panorama. Dije, ¿qué? Si a mí en un diagnóstico me están diciendo que realmente no hay solución, que hay que medicarla y bueno, pues, ¿no? Ver qué pasa. Y cuando escucho a esta psicóloga, y yo dije, esto es un mensaje divino. Esto me está dando cierta esperanza. En ese momento dije, voy a buscar otra opinión, voy a buscar otra alternativa. Y dentro de ello, empiezo a buscar a muchos profesionales de la salud mental. Y me encuentro con un psiquiatra que dice que este tema no es un trastorno psicológico como lo están haciendo ver, sino más bien es un tema que cuando un niño o una niña se siente rechazada o rechazado, y es su forma de llamar la atención porque siente un gran vacío y en realidad tiene mucho sufrimiento. Y cuando veo que decía cuáles son las consecuencias, ¿no? Y cuáles son las causas, era en primer lugar el abandono emocional. Ahí pude darme cuenta, tomar conciencia. Yo vivía con ella, pero ella no vivía con su papá. Yo me separé cuando ella tenía 10 meses. Aparte que cuando yo estaba con ella desde un mes de nacida,
me puse a trabajar porque yo tenía que pues cubrir los gastos de mi casa, todas las necesidades de mi hija, y en ese momento ni siquiera tenía una casa propia, vivía en un mini departamento alquilado. Entonces yo tuve que salir a un mes de haber dado a luz a trabajar. Entonces a ella la dejé con cuidadores todo el tiempo. Cuando empecé a trabajar, tenía puestos de alta jerarquía, mis horarios eran muy complicados. Además de trabajar, tenía que viajar. Entonces mi pequeña creció sin papá y creció sin mamá. Era una niña huérfana con padres vivos. Ese era el diagnóstico de los psiquiatras a este tipo de circunstancias que viven los niños al abandono. Cuando empiezo a investigar más, me doy cuenta que en realidad yo estaba rechazando a mi hija, porque yo no me aceptaba, porque yo me rechazaba y rechazaba a mi hija. Y el trabajo, de tal forma, el trabajo que yo buscaba o el espacio que yo tenía que estar con mi hija, lo invertía en el trabajo. Esa era una forma de huir de mi situación, de mi conexión con ella como madre. Entonces el psiquiatra dice que el problema de estos niños son los padres, la ausencia. ¡Wow! Me sentí peor. Yo había causado eso a mi hija, según los profesionales. Pero también decía que los padres son la solución, que no es necesario llegar a la medicación, sino que iniciar una conexión de seguridad, una conexión de afecto, una conexión con presencia de los padres podía revertir este diagnóstico. Entonces dije, voy a intentarlo. Me resisto a la medicación. Voy a intentarlo. Empecé a tomar acción. ¿Cómo estás, Roxana? Buenas noches, bienvenida. Empecé a tomar acción. Perdón, voy a cerrar mi puerta porque mi mascota está haciendo de las suyas. Empecé a tomar acción y lo primero que hice es investigar a través de los profesionales cómo debo relacionarme con mi hija. Pero lo primero que me di cuenta es que yo tenía una herida emocional. Y aquí quiero entrar en este tema. ¿Cuáles son los factores porque las personas no nos autoaceptamos? No aceptamos nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestro sistema de creencias. No lo aceptamos o no estamos bien con nosotros mismos, estamos en conflicto con nosotros mismos. Es cuando tenemos una herida emocional, principalmente la herida del rechazo. Ahí pude entender que yo tenía esta herida. Mi herida era muy profunda y justo las causas de las heridas, les voy a decir qué tipo de situaciones causan esta herida del rechazo. Esta herida básicamente se da desde que estamos en el vientre de nuestra madre, porque es una percepción que tiene el feto, que tiene el bebé, que tiene el niño, sobre la conexión que tienen con sus padres. Por ejemplo, una causa de esta herida de rechazo puede ser que a veces los padres discuten frente a los niños o frente al vientre de la madre diciendo, ¿por qué te has embarazado? Si nosotros no teníamos planificado esto, no deberíamos, no estamos en la situación de tener hijos. Entonces eso el niño lo percibe, el bebé, el feto, dentro del vientre de la madre lo percibe. Y cuando sale, y más hay estas discusiones, mira que no soy apta para ser mamá, el papá se va, todos esos conflictos hacen que el niño se perciba como rechazado. O quizás dentro del vientre están esperando que sea mujer o varón y nace pues el sexo opuesto. Y
¿qué dicen los papás? Ay, no, yo quería un varoncito y me salió mujercita. O al revés, yo quería mujercita y me salió un varoncito. Incluso hay una canción, hay un bolero que dice, un cantante escribió eso a su hija, ¿no? Mi niña bonita se llama. Yo creía que iba a ser un varón, ya había soñado con eso, pero nació una niña y ahora es mi niña bonita. ¿Por qué? Porque esa herida que se ha sembrado en ese ser no es de manera intencional, porque nosotros no estamos conscientes del daño que hacemos a nuestros hijos cuando tenemos estas conductas, estos temores al momento de quedar embarazada, ¿no? Mi sentir también fue eso, porque cuando yo me embarazo, mi situación no era buena, mi situación sentimental, mi situación económica, mi situación emocional era muy difícil, me la pasé llorando en el embarazo. Entonces todo eso mi hija lo había absorbido. Cuando ella tiene 7 años, sale todo eso a la luz. Y por eso es que hago este trabajo, y ayer comentaba con Elvira, con mi socia de la Fundación Mujer Asertiva. Y mi propósito, hola Giovanna, buenas noches, bienvenida. Mi propósito en esta vida es evitar el sufrimiento de los niños, porque cuando era pequeña lo viví. Y ahí voy a pasar a mi historia. Yo soy la cuarta de 7 hermanos. Cuando yo tenía aproximadamente entre 10 a 12 años, mis padres se divorcian. Pero tuve una mamá que era nada afectiva, era una mujer muy ausente. Tenía 7 hijos y cada vez que yo estaba 2 años mayor que mi hermana, y cada 2 años mi mamá estaba embarazada, entonces no tenía el tiempo, no tenía la paciencia, las energías de cuidar a uno, y ya estaba de otro. Entonces eso fue a mí lo que me generó esa percepción. Ojo que estoy diciendo percepción, porque eso conscientemente nadie te lo quiere sembrar o nadie te lo quiere imponer. Eso es lo que nosotros hemos percibido. Y aquí hablo de este tema porque muchas veces nos justificamos diciendo, ay, es que mi padre me abandonó, mi mamá no me quiso, entonces yo soy así por eso y no voy a cambiar y soy rebelde y yo abandono a mis hijos y yo rechazo a mis hijos. Es que a mí me hicieron lo mismo. Entonces hago este paréntesis porque es algo inconsciente, es una actitud inconsciente de nuestros padres o cuidadores que han generado en nosotros esta percepción de no ser amados, de no ser suficientes, de no ser aptos para crecer en un hogar. ¿Ok? Entonces, la herida del rechazo, que es lo que básicamente impide que nos autoaceptemos y que siempre estemos buscando la aprobación, que estemos buscando los likes, que estemos buscando que la gente nos acepte. ¿Esto por qué es importante? Porque si ustedes, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto tenerte en este espacio. Cuando nosotros no somos conscientes de que existe esto en nuestra vida, vamos a repetir patrones, que fue en mi caso. Cuando yo empiezo a enfrentar el tema de mi hija, me doy cuenta que yo tenía una herida profunda. Dentro de mi familia, en primer lugar, yo era la diferente porque yo era la más morenita. Entonces, yo era como que el patito feo. Y ahí ya yo estaba percibiendo rechazo. Mi padre me puso un apodo que decía negra horrible. Ya estaba percibiendo el rechazo. Mis hermanos, mis tíos, todos venían a aplaudir los logros de mis hermanos porque ellos eran muy buenos en los estudios y yo era promedio. Entonces yo ya estaba percibiendo rechazo. Todas estas cosas, la negligencia, me accidenté porque prácticamente crecí sola. Mi mamá tenía que trabajar el doble o el triple porque tenía que criar y mantener a 7 hijos. Mi padre se fue y se olvidó de nosotros. Otra percepción de rechazo. Entonces yo crecí con la idea de que no era suficiente,
de que nadie me podía querer, de que no valía para nada. Esa era mi percepción. Cuando empiezo a enfrentar el problema de mi hija, empiezo a identificar todo eso en mí. Ese rechazo también me generó temor al abandono, un miedo tan fuerte al abandono. Cuando tuve una pareja que no era saludable. Hola Liliana, buenas noches. Hola, ¿cómo estás Héctor? Bienvenido. Cuando tuve que escoger pareja, tenía una persona que me violentaba, y a pesar de que esta situación era dolorosa para mí, cuando me decía, te voy a dejar, me voy a ir, no sabes qué angustia sentía que me iba a morir. Y justamente los psiquiatras y los psicólogos dicen que el temor al rechazo es semejante al miedo a la muerte, es tan intenso. Por eso es que yo no podía terminar con esta persona a pesar de que conscientemente sabía que me hacía daño. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las acciones que pueden haber generado rechazo en nuestra vida? Ese sentimiento, ese sentido de rechazo, esa percepción de rechazo. Ya les dije primero, el abandono emocional. Es decir, que tus padres estén junto a ti, pero que no te presten atención. Que nunca estén pendientes de tus emociones, de tus sentimientos. El hecho de no ser planificado. El hecho de esos comentarios como que, ups, se nos pasó la cuenta, o fue un desliz, ¿no? Eso genera. Recuerden que cuando somos niños, de bebés y niños hasta los 7 años, no tenemos conciencia, solamente está en nuestro lado inconsciente, porque es un lado instintivo que nos permite sobrevivir, defendernos y hacer algunas acciones para sobrevivir, como es comer, respirar, tomar agua, pero no tenemos ningún cuidado. Entonces, en esta etapa se va grabando todas esas escenas en tu cerebro, en tu mente, y sucede algo. Eso se queda como parte de tu percepción de ti mismo. No sirvo. Llegamos a esa conclusión, ¿ok? La violencia física, por muchos años, yo he crecido en un entorno de violencia física muy fuerte. Por muchos años, esta ha sido mi lucha más grande contra muchos grupos de iglesias y religiones que siempre decían que al niño hay que golpearlo para corregirlo, para disciplinarlo. Dentro de mí decía, esto no está bien, esto no es sano. ¿Por qué? Porque a mí nunca me gustaba cuando me golpeaban. A mí nunca me gustó cuando yo sentía dolor. ¿Y sabes cómo se genera el trauma? El trauma, cuando te golpean, se genera porque tú no puedes entender en tu pequeña cabecita, con tu escaso nivel de conciencia, no puedes comprender que tus padres, que supuestamente deben cuidarte, amarte y protegerte, te golpean para hacerte una mejor persona. No puedes comprenderlo. Simplemente percibes, no me quieren, me están haciendo daño, porque esto me duele. Y siempre que estoy en una reunión, pregunto, ¿no? Porque hay mucha justificación con esto. Dicen, no, a mí me golpearon y no saben cómo. Todavía lo describen los sangrientos que eran sus padres. Y no estoy mal, dicen. Y no estoy mal, mira, soy una buena persona. Y yo pienso que no hay que ser tan ligeros. Porque la única persona que puede decir si yo estoy bien psicológicamente, emocionalmente, es una persona que trabaja en la salud mental. Es como un médico. El médico me puede decir que yo estoy bien, sí, luego de unos exámenes, ¿verdad? Es lo mismo. No hay que fomentar la violencia desde ese punto de vista. ¿Por qué tenemos una sociedad violenta? Porque hemos normalizado la violencia desde nuestras casas.
hemos visto que los padres se golpean, se pelean, nos golpean. ¿Y cómo queremos una sociedad en paz? Segundo, el abuso sexual. El abuso sexual que se da en los hogares. ¿Por qué? Producto de la negligencia de los padres. Y esto es una señal de rechazo. Cuando los padres dejan con cuidadores, abandonan a sus hijos a su suerte, y estos niños o niñas viven estas experiencias dolorosas. Ahí este niño se percibe rechazado. Justo estaba hablando hoy día con una mujer que lloraba, que decía que su padre le había contado. Su padre era un hombre muy violento, demasiado, dice ella que le ha hecho demasiado daño a su mamá, a ellos, alcohólico. Y en un tiempo, antes de que enfermara, porque este señor ha perdido la cordura, antes que enfermara, confesó que había sido abusado cuando era niño por una persona de su entorno familiar, porque su mamá le dejaba solo todo el día con él. Entonces, estas situaciones de negligencia, el niño, como está tan indefenso, o la niña, se siente rechazado, se siente que no importa a nadie, siente que no importa a sus padres, a los que supuestamente son para ellos como una especie de seguridad, de seguros, de salvadores, de superhéroes. ¿Ok? La injusticia también genera rechazo. Por ejemplo, cuando tenemos hijos, yo tengo 2 hijas, cuando compras uno a una y a la otra no, o le compras algo de mejor calidad, o castigas a una y a otra no, a pesar de que haya en vez de decir hay una responsabilidad compartida en la situación, y no vamos a llamar castigo, sino emites una sanción como consecuencia de una acción que ellos puedan haber cometido que va contra las reglas, los valores y las normas de la casa. ¿Ok? Castigo suena muy duro, en realidad debe ser una corrección, porque lo que queremos es disciplinar y corregir la conducta, ¿verdad? Encaminarlos. Las comparaciones también. Ay, mija, ella es la más bonita, ella es la más blanquita. Ay, no, ella es inteligente, ella sabe hacerlo todo, ella es la más risueña, ella no. A veces todavía los padres, de manera inconsciente, decimos, ¿no? Ay, ¿dónde terminará? Ay, no sé, creo que ella no da para más. Ella sí va a ser un médico. Entonces, todo eso hace que los niños, así como fue mi caso, nos percibimos como rechazados. La autoaceptación implica que nosotros estemos contentas con lo que somos, con lo que sentimos, con nuestro temperamento, con nuestras fortalezas y aún con nuestras debilidades, porque eso nos hace humanos y también nos permite no estar buscando la aprobación de las personas. Y no ayuda, por ejemplo, el hecho de estar en las redes sociales exponiéndonos muchas veces nuestras intimidades. ¿Y por qué? Porque mucha gente va a ir en contra de lo que estamos haciendo o diciendo. Entonces, ¿cómo reacciona uno? Con dolor. El miedo al rechazo o al qué dirán es uno de los miedos más fuertes que siente el ser humano. ¿Por qué? Porque está tocando una herida muy profunda. Cuando el niño se siente rechazado, la niña, sucede esto. Me gusta hacer esta analogía. Ve su vida con un filtro que se llama rechazo. Estos lentes se llama rechazo. Y yo voy a ver todo lo que me sucede en mi vida como un rechazo. Si me dan una retroalimentación que no es positiva, inmediatamente me va a doler porque estoy sintiendo que me está rechazando. No voy a poder diferenciar que están hablando de una actitud mía, de algo que no hice bien, quizás en el trabajo.
voy a interpretarlo como yo no soy suficiente, yo soy el problema. No sé si me estoy dejando entender. Por favor, póngame sí o no, más o menos, en el chat para saber si están ahí, porque a veces pienso que estoy congelada y que todos están ahí, pero no están, ¿ok? ¿Cuáles son entonces las consecuencias para continuar esto? Hola, ¿cómo están? ¿Están ahí? Por favor, díganme que sí. Y si seguimos, o se ha congelado mi imagen porque no veo comentarios. Bueno. Aquí veo uno. Seguimos entonces. Buenas noches. Dice Juanjo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido, maestro Juanjo. Entonces sí estamos en vivo y sí está la gente por ahí conectándose. Karen, muy bien. Dice sí. Paulina, qué lindo saludarte. Gracias por estar aquí en este espacio. Sí, bien. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de las personas que se sienten o perciben que han sido rechazadas o han vivido todas estas situaciones que yo he mencionado hace unos minutos? En primer lugar, viven con máscaras. Viven en dos situaciones, en dos actitudes. En primer lugar, la huida. Son esas personas solitarias, esas personas que tienen demasiada vergüenza para hablar en público porque no pueden, creen que no lo valen, no son suficientes, que no valen y que nada tienen de bueno. Son personas violentas o reactivas. ¿Por qué? Porque como están con una herida muy profunda que no pueden ver, es como si yo tuviera una herida acá y alguien me toca y me duele y yo saco el brazo de inmediato. O alguien te pisa el uñero, la gente que ha tenido uñero, le pisa, entonces la reacción es golpear, porque es algo instintivo, nos defendemos. Entonces, una persona que ha sido rechazada, por eso tiene miedo a estar en grupo. Tiene miedo a vender. El rechazo que siente cuando le dicen no, ese dolor profundo, ese sufrimiento, porque el dolor es algo inevitable, es algo que viene y va por alguna situación. El dolor se convierte en la persona rechazada en sufrimiento. Y para evitar ese sufrimiento tiene mecanismos, utiliza máscaras. Los mecanismos son de reactividad al golpe o la violencia o la huida. Entonces, esta persona busca siempre estar sola o estar solo. No le gusta estar en comunidad. Y cuando todos sabemos que los seres humanos somos seres de comunidad. Pero para evitar que la gente descubra que no es suficiente, que no es apto, que no tiene nada bueno, porque así se siente el rechazado, huye, se esconde. Otra consecuencia de la persona que tiene esta herida del rechazo tiene mentalidad de escasez, porque como siente que no se merece nada, que no merece el éxito ni la felicidad, no hace nada para lograr crecer o desarrollarse personal y profesionalmente. Está en su zona de confort. Es mejor así antes de que alguien, cuando yo salga, cuando yo dé un paso de crecimiento, me vea y me vuelva a rechazar. No quiero sentir ese dolor. Entonces empiezas a tener un miedo irracional, un miedo que te paraliza. Entonces no haces nada, no mueves un dedo por lograr eso que tú tanto te mereces, que es el éxito y la felicidad. ¿Cómo la psiquiatría describe, por ejemplo, cuando una persona ha sido rechazada? Sobre todo en el caso de mujeres se ve esto más.
es dependiente emocionalmente, la fórmula es la siguiente. Cuando papá y mamá han sido duros, les han golpeado, los han abandonado, les han hecho creer que no son suficientes, sienten ese vacío tan grande que cuando están en una relación con una persona, por más que les hagan daño, hacen una evaluación. Dicen, entre el dolor que le causa esta relación y la nada, que no tenga nada, que vuelva a sentir ese vacío, que vuelva a sentir esa soledad, el ser invisible para alguien, prefiero el dolor. Entonces no puede dejar a esa persona que le hace tanto daño. Por eso es tan importante hablar de este tema. ¿Y cuál es la importancia de identificar nuestras heridas, de identificar esto que tenemos dentro? Evita también que nosotros somaticemos esta herida emocional y se convierta en una enfermedad. Durante años yo padecí 3 enfermedades y no me daba cuenta que era producto de estas situaciones que viví. En primer lugar me dio vitiligo, es una enfermedad de la piel que se empieza a poner blanco. Sufrí mucho porque como mi trabajo era imagen, yo decía, ahora sí, mi vida se acabó, porque estar así en esta condición no creo que nadie me contrate. Yo lloraba por lo externo, por el que dirán. Otra enfermedad que me dio fue la psoriasis, también es a la piel. Estas 2 enfermedades, me dijo el dermatólogo, no tiene cura, solo es un tratamiento. Y finalmente me dio migraña. Cuando me dio migraña yo me asusté porque dije, algo está mal en mí. Eso fue a la par que yo empecé el proceso con mi pequeña. Fui al médico, me hicieron todos los exámenes y no tenía nada. Absolutamente mi cuerpo estaba sano. Y el médico, el neurólogo, me dijo, señora, me dice, la vida es, el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. Y yo soy una mujer de fe, yo me considero una mujer espiritual. Por ese lado estaba contenta. Mi cuerpo estaba sano, ya me lo había dicho en los exámenes. Y el médico me dijo, señora, su problema es la mente. Usted tiene que trabajar en su mente. Ahí entendí que lo que me estaba enfermando fue mi mente. En ese momento me recetaron ansiolíticos y antidepresivos para tratar mi migraña. ¿Saben? Nuevamente dije, si mi mente me está enfermando, yo tengo algo que hacer con esto. Gracias a Dios, no tomé ningún medicamento. Empecé a buscar ayuda. Empecé a buscar la sanidad de mi mente. Ahí conocí al psiquiatra Nathaniel Branden, que habla de autoestima. Y yo entendí que mi autoestima estaba muy dañada, muy deteriorada por las situaciones que yo viví y por la percepción que yo tenía de mí. Recuerden ustedes que la autoestima es el amor, la consideración, la valoración que uno tiene de sí mismo y es la reputación que tú tienes sobre ti. Mi autoestima en función a estos conceptos no existía porque no me hacía respetar, no me preocupaba por mi salud, no tenía buenas relaciones con mis hijas. Todo estaba mal. Obviamente eso me causaba sufrimiento porque sentía que fracasé como madre, como líder de mis hijas. ¿Ok? Hola Vero, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Entonces, ¿cómo podemos sanar esta herida? Yo quiero, por favor, si alguien tiene una pregunta, si no le ha quedado claro, quiero llegar a la profundidad de esto, quiero que todos se vayan con la enseñanza, con la comprensión, porque esto es fundamental, esto es vital y tiene que ver con el propósito que tengo, que es evitar en los hogares
que los padres por ignorancia dañan la autoestima de sus hijos, y finalmente cuando estos hijos sean adultos eviten la dependencia emocional, no ejerzan violencia contra sus parejas y sean exitosos, porque ya no van a tener el miedo al rechazo, ya no van a tener el miedo al éxito y no van a buscar la aprobación de las personas, y tampoco les va a interesar su desaprobación. Van a vivir en función a sus valores dignos. ¿Ok? Van a tener amor propio y van a amar a los demás, porque cuanto más alimentas tu amor propio, más amor tienes hacia los demás, porque vas a tener algo para dar a los demás. Entonces, ¿cómo vamos a sanar esta herida del rechazo? En primer lugar, el primer paso es aceptar que tenemos la herida. Así como en algún momento en mi vida le doy gracias a Dios porque pude llegar a encontrar el origen de todo ese sufrimiento y lo que me estaba enfermando. Acepté. No fue fácil para mí compartir esto entre mi círculo, entre mis amigos, mis amistades de trabajo, porque yo tenía la máscara de la suficiencia. Yo era la experta, la que lo sabía todo en el trabajo, la eficiente. Entonces decir que tenía baja autoestima no fue fácil, pero tuve que aceptar que tenía baja autoestima, que tenía esta herida, sentir este dolor. Me puse a llorar y empecé a trabajar. En primer lugar, empecé a llorar, escribí cartas a mi papá, a mi mamá, por todo lo que había vivido, la falta que me había hecho, el dolor que me había causado, porque quería perdonarlos yo de corazón y comprenderlos, porque ahora que soy madre me doy cuenta que es imposible que una persona, que es un papá y una mamá, de manera consciente pueda dañar a alguien, a sus hijos sobre todo, que es lo más hermoso, lo más sagrado que tenemos nosotros. Y aquí quiero utilizar un verso que está en el Salmo 127:3, que dice: los hijos que nos nacen son nuestra bendición y son como saetas, dice. Nosotros, es nuestra responsabilidad. Hola Waldir, ¿cómo estás? Desde Canadá se une. Es nuestra responsabilidad criarlos lo mejor posible, evitarlos estos sufrimientos de manera consciente, para que ellos puedan encontrar su camino y sean realmente exitosos, porque esa es la mayor alegría para un padre, que el hijo sea feliz, que viva en paz, que logre encontrar su propósito, su camino, y que contribuya al bienestar de la comunidad. Entonces empecé el trabajo del perdón y también comprendí que todo fue una percepción mía. No quiere decir que no esté la herida, que no haya sucedido esas cosas. Sucedió, pero ellos no me hicieron daño a propósito. Ellos me aman. Mi mamá, que es una mujer valiosísima, sí, yo antes de sanar esa herida, yo tenía mucho resentimiento con ella, basta que escuchaba su voz y me daba ira, y me alejé de la casa por muchos años. No tenía esa relación con ella porque sentía ese dolor, ese sufrimiento. Pero cuando empecé a trabajar esto, me di cuenta lo valiosa que es. La admiro porque digo, como una mujer sola con 7 hijos ha salido adelante. Sus hijos son profesionales, cada uno está encontrando su camino. Yo estoy sola ahora con 2 hijas y digo, wow, valoro mucho esa fuerza, valoro mucho ese empuje que tienen las mujeres por sacar adelante a lo que más aman. ¿Y por qué lo hacen? Por amor. El amor las mueve. No quiere decir que sea perfecto todo, pero hay un ingrediente fundamental que es el amor. Y eso
es lo que cura todo. En este momento, cuando decidí salir de mi carrera, mi mamá un poco me dijo, hija, si tú estás muy bien posicionada en este rubro, ¿no crees que vas a bajar y vas a tener problemas económicos porque vas a empezar algo nuevo, ¿no? Le digo, mamá, no te imaginas, le digo, todo este fuego que yo tengo por dentro de enseñar, de compartir las cosas que no debemos hacer como padres para evitarle el sufrimiento a nuestros hijos. Ya encontré la fórmula, mamá, le digo, de cómo criar hijos exitosos. Es evitar esas heridas emocionales. Es criarlos con una buena autoestima. Pero empecé por mí. Y todos los padres que están viéndome, por favor, trabajen en ustedes. No es tarde, nunca es tarde para lograr ese cambio, para buscar esa transformación. Nunca es tarde. Y si tus hijos ya están adultos, pues tus nietos. Tenemos que evitar el sufrimiento y la violencia, el homicidio, el feminicidio, todo eso que nos causa mucho sufrimiento en el mundo. Quiero compartir esto porque entendí que muchas veces podemos ser solidarios al compartir alimentos, donaciones, abrigo a mucha gente que sufre. Pero si somos solidarios en eso, también compartamos estos mensajes. Palabras de esperanza, palabras de ánimo, de decir, encontré otra fórmula de criar. No sigamos extendiendo culturas de violencia. Hola Gio, buenas noches. No sigamos extendiendo culturas de sufrimiento. No sigamos generando falta de empatía. Para sanar es importante aceptar, voy cerrando con esto, aceptar que tenemos la herida, trabajar en ese dolor, sentirlo. Me causó 2 días de llanto, entender todo lo que yo tenía guardado. Y escuché algo que decía una persona, cuando uno tiene un dolor físico, se toma un analgésico y lo soluciona. Pero cuando uno tiene un dolor emocional, una herida profunda que le causa ese dolor, no hay pastillas para eso. Solo tenemos que trabajarlo, procesarlo, comprender, vivir y sentir el dolor, pero no permitir que anide en nuestro corazón. Porque sobre toda cosa guardada, cuidemos o guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra. ¿Y qué significa esto? De todo lo que tú sientes, piensas, eso vas a dar. Si tú has sido rechazada, vas a rechazar. Todos los que somos líderes, que tenemos liderazgo en casa, en las empresas, en la sociedad, en cualquier lugar, si tenemos esa percepción de rechazo, vamos a rechazar. Y vamos a ser jueces injustos, porque vamos a estar viendo todo en función a nuestra herida. ¿Ok? Bueno, les agradezco por estar aquí, este espacio. Les pido que pongan sus comentarios, compartan y que este mensaje llegue a través de ustedes en el lugar donde se encuentran. No más violencia, no más rechazo, no más abandono, no más negligencia. Seamos ese cambio que queremos ver en este mundo. Muy buenas noches. Y recuerden, si yo cambio, todo cambia. Buenas noches, hasta el próximo jueves. Gracias por acompañarme.